Muy buenas tardes, Nicolás Gallese es mi nombre y les doy la bienvenida a NG Periodismo en YouTube y Nicolás Gallese Periodismo en Instagram. Estoy haciendo una conexión desde Buenos Aires, mi ubicación a Misiones. Claudia Burr, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por tu interés en todo este tema que vamos a abordar. El agradecido soy yo y la audiencia porque el tema que vamos a tocar con Claudia, que es profesora y licenciada en Letras, es la trata. Claudia desde el año 2024, precisamente en noviembre, se integró al Comité contra la Trata y Explotación de Personas. Algo que obviamente implica una seriedad y un compromiso profesional con el tema para tocarlo durante la entrevista y el reportaje, que lo vamos a llevar, tanto en los conceptos como así también en tu función y explicando un poco cuál es la situación actual. Por ahí comenzamos, si te parece, Claudia, hoy en Misiones, donde vos estás y formás parte de este comité. ¿Cuál es la situación respecto a la trata? Bueno, la situación es grave, creo que es grave desde hace mucho tiempo y tiene que ver con varias cuestiones. Por ejemplo, nuestra situación geográfica, la región del NEA en general, con sus límites con países vecinos. La mayor parte de la provincia de Misiones limita con Paraguay y con Brasil, solo una pequeña parte limita con Argentina. Entonces, el hecho de tener a dos países en contacto facilita bastante el tráfico de muchas cosas, entre ellos el tráfico de personas. No quiere decir que solamente Misiones, el tráfico de personas en Misiones se dé hacia otros países, sino también se da hacia Capital Federal, incluso al sur de nuestro país. Esto es muy grave, ¿no? Y sabemos que la trata no discrimina edades, no discrimina géneros, mucho menos religiones, creencias, cuestiones políticas tampoco. Entonces, es una problemática que nos afecta a todos, que nos preocupa y que nos ocupa en este momento, es bastante amplia para recorrer. En esas herramientas que vos tenés, es una cuestión de un organismo oficial, ¿cómo es el trabajo día a día, semana a semana? ¿A qué se apunta? Porque entiendo que también obviamente con las fuerzas policiales y de investigación debe haber tareas eslabonadas y distribución de roles. Dentro de obviamente lo que puedas contar, porque son cuestiones muy delicadas y privadas, hay otras que entiendo que no se pueden exponer públicamente, pero tu función en lo cotidiano, ¿cuál es dentro del comité? Bien, como delegada del comité ejecutivo, mi cara es la cara del comité, mi voz es la voz del comité ejecutivo en los lugares a donde voy, en los lugares donde me encuentro, ¿no? ¿Cómo trabajamos las delegadas? Las delegadas hacemos todo lo posible por difundir la línea 145, que es una línea de teléfono de llamada gratuita, de llamada anónima, para que aquella persona que se sienta en una situación de trata y pueda haga la llamada. También para que otra persona, si sospecha o detecta cuestiones que pueden tener con trata de personas, pueda llamar. Se puede denunciar a esa línea las 24 horas del día. Es Eh, nacional. Eso tiene que ver con todo el país. Es nacional, es Hago esta gratuita. pequeña interrupción, Claudia, perdón, no quiero interrumpirte solo esto porque es bueno que quien reciba la entrevista, además de interesarse en un tema tan difícil y tan crudo, también pueda pensar que si lo ve desde otro punto del país, provincia de Buenos Aires, capital, el interior, norte, sur, este, oeste, también puede acceder a esa vía telefónica. Quería aclarar Por esto para que quede el supuesto. mensaje. Desde todo el país se reciben las llamadas al 145. Es una red que está activa las 24 horas y se llaman de todas partes, ¿no? Y las denuncias se reciben ahí y se canalizan a través de los mecanismos y de los organismos correspondientes del Estado Nacional. También esta línea tiene un WhatsApp que es el 54 911 2189 5495. Esta línea de WhatsApp tiene una importancia suprema, digamos. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez están en otros países, pero son argentinos, que están en países limítrofes,
pero en definitiva son otros países que pueden estar padeciendo estas situaciones y pueden mandar un mensaje de WhatsApp a esta línea para realizar la denuncia, para establecer la conexión con alguien que pueda ayudarlos, ¿no? Eso suele ocurrir, así que el WhatsApp es tan o más útil quizás que el 145. Es lo mismo, pero hay lugares donde por ahí cuesta llamar, donde no se puede hablar, porque eso ocurre mucho en la trata, las víctimas por ahí no pueden hablar, pero tal vez con un celular y memorizando o guardando este número, pueden hacer, mandar su mensaje escrito. Entonces, una de las funciones de las delegadas en todo el país es difundir la línea 145 y también este número de WhatsApp que estamos viendo. Así que eso en primer lugar, ¿no? La difusión de estas líneas para denuncias sobre trata de personas. Por un lado, eso. Por otro lado, nos corresponde a nosotras articular con las instituciones municipales, provinciales, con otros organismos, con ministerios y, como dice nuestra jefa Verónica Toller, con todo aquel que quiera trabajar en contra de la trata de personas. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Podemos organizar en un club de barrio una charla, en una escuela, podemos reunirnos para conversar con los alumnos, con los padres, con los docentes y explicar qué es la trata, de qué se trata, cómo es redundante, pero que se entienda de qué se trata la trata, y también cuáles son las modalidades de la trata y qué podemos hacer entre todos, porque como los temas más difíciles que el ser humano puede enfrentar, lo mejor que hay es hablarlo, porque de esa manera nos cuidamos y nos protegemos entre todos. Entonces, las delegadas somos la voz y la cara del comité ejecutivo en los lugares donde estamos, pero también, y también tenemos que articular acciones, difundir la línea 145 y estar pendientes porque a veces nos consultan a nosotras cómo hacer una denuncia, cómo sigue el camino después de la denuncia. Y bueno, es ahí que derivamos a las autoridades que corresponden, ¿no? Como decías vos, hay muchas, las fuerzas del Estado están todas trabajando en estos y en otros temas, ¿no? Claudia, brevemente para dar una clarificación sobre esto, porque entiendo que la audiencia puede tal vez tener esta inquietud o miedo que seguramente alguien ya te lo ha trasladado. Si yo quisiera hacer una denuncia, ¿no? Soy el espectador. Y digo, sí, mando un mensaje, pero tendrán mis datos, pero después me comprometerá, pero después eso saldrá a la luz y la persona que estuvo involucrada tomará revancha. Digo, ese es un planteo que Sí, probablemente se pueden hacer. ¿Qué garantía se le da al ciudadano que está al tanto de una situación de trata que no es cómplice, que esto es importante, que no es cómplice, pero ante el miedo y ante esa cuestión casi prohibitiva, tácita? Se ve acorralado. ¿Qué se le responde desde el Estado para que tenga garantías? bien. Desde el Estado se le pide a las personas que sí sean valientes, pero no que sean mártires, ¿no? Porque si estamos justamente tratando de rescatar a una víctima o a varias víctimas, no le vamos a pedir a otra persona que sea víctima también. Y las redes de trata siempre están muy atentas y es muy peligroso que una persona se exponga para denunciar una red de trata, ¿no? Entonces, estas líneas que yo te estuve pasando, tanto la de teléfono como la de WhatsApp, son anónimas, son gratuitas. El ciudadano no queda atado, no lo llaman luego a denunciar, a ratificar la denuncia. ¿Por qué están los números de teléfono? Porque muchas veces el ciudadano, decimos el ciudadano común, la persona que no está involucrada en estos temas, no quiere ir a la policía. Hay veces en que no quiere acercarse a una fuerza porque es temerosa de que algún personal de la fuerza esté implicado. Tenemos muchos casos de eso, ocurre en todas partes. Justamente la trata se vale de esto, Y si ¿no? me permitís, Claudia, lejos de querer interrumpirte, pero no comprometiéndote y haciéndome cargo desde la función periodística de esta opinión, la cual tiene sustento, no me gustan las generalizaciones, pero nuestro país, desgraciadamente, y me hago cargo, tiene una matriz de corrupción que penetra en diferentes esferas. Entonces también esto que vos ponés en palabras, que es
el miedo del ciudadano a que un integrante de la fuerza sea participante activo, pasivo, directo, indirecto, en menor o mayor rango, también lo expone o lo hace plantearse si esta exposición después va a tener una represalia. Entonces, eso es bueno aclararlo, por eso te agradezco que hayas hecho hincapié en este punto. Por supuesto, pero no es ningún secreto que esa matriz de corrupción que vos estás mencionando está en todas partes, está en todas partes, está en la política, está en las fuerzas, está en todos lados. Si no fuera así, no tendría razón de ser nuestro trabajo. Ojalá fuera así, nosotras no tuviéramos trabajo, porque si no hay implicancia, si no hay anuencia de una fuerza de la política, de algunos políticos y de algunos funcionarios de la fuerza, porque como decías vos, no podemos generalizar, no existirían estos hechos de corrupción. La trata siempre es una red, no es una sola persona. Y para actuar, tiene que actuar con permisos de. Y esa persona que otorga los permisos tiene poder. Entonces, no es ningún secreto lo que estamos diciendo, pero también existen los otros funcionarios que son los que después de la guardia tienen que quedarse hasta que venga, por ejemplo, la Comisión Nacional de Rescate, tiene que quedarse porque hay que hacer el acta, tienen que quedarse fuera de horario para poder asistir a las víctimas, ¿no? Claudia, cuando te sumaste al comité, obviamente entendías que se abría una puerta que en muchos sentidos no tenía punto de retorno, independientemente de si el día de mañana dejas la función o no y continúas desde un modo más lejano, pero digo, es un punto de quiebre, lo entiendo en tu vida profesional. Una de las cuestiones que tal vez te planteaste, entre otras, seguramente fue eh, tu situación personal, tu familia, el peligro, porque no hace falta ser un superhéroe para estar en peligro, ni un policía para vivir, digamos, cuestiones que tengan que ver con amenazas. E insisto, no quiero bajo ningún punto de vista quedar como que generalizo, tenemos un país maravilloso, pero hay una matriz de corrupción que no es a todos, pero obviamente es parte o base de esta trata, ¿no? Te dejo la palabra a vos. ¿Has tenido miedo? Te lo planteaste? ¿Fue un tema de reflexión? Por supuesto que sí, por supuesto que tuve miedo y no cuando me lo plantearon, sino después cuando empecé a ejercer la función. Cuando me lo plantearon, me pareció una oportunidad exclusiva, una oportunidad única de seguir trabajando de manera social, ¿no? Yo soy docente y desde allí mi función está en contacto con alumnos, a veces con alumnos con muchas carencias y también con sus familias. Y todos nosotros vivimos en un entorno. Entonces, nuestro entorno a veces está buscando justicia, está buscando soluciones a algunas preguntas que se hace, soluciones a algunas problemáticas que ocurren. Y la trata es una de ellas. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, la verdad es que solamente me pude sentir agradecida. Yo soy una persona creyente, yo creo en Dios y tomo este trabajo, esta función, este cargo como una misión. Estoy en contacto frecuente con el obispo de la ciudad de Oberá, de la diócesis de Oberá, aquí en Misiones, y una de las cosas que me dice él, para que yo no sucumba a mi ansiedad, me dice, estás sembrando, tal vez no veas la cosecha, vas sembrando y desde ese lugar, desde ese punto de vista, sigo sembrando lo que puedo, donde puedo, alguna semilla caerá en suelo fértil, otra semilla caerá en el vacío. Bueno, pero hay que hacerlo y agradezco ser una persona en la que confíe en este trabajo, pero el miedo lo tuve hace poco, volviendo de una localidad, de una de las provincias que recorro, cuando cuando vi que la situación estaba naturalizada. Ahí sentís miedo y, y te replanteas muchas cuestiones, ¿no? Te Permiso, replanteas. Claudia, una breve repregunta sobre esto de la naturalización, con el cuidado que merece el interrogante. Eh, ¿Te ha pasado a vos en estos 7 meses que llevas en la función dentro del comité, o que te han comentado, porque tal vez la experiencia puntualmente no la viviste, de que la trata está, y te lo repregunto a raíz de de tu comentario, naturalizada, y que la familia del menor o de la persona en cuestión
está involucrada en esa red, entonces hay una cuestión que se entrelaza, que es muy compleja de desarticular. Por supuesto, eso, creo que eso es lo más difícil, porque cuando nosotros escuchamos las situaciones, a ver, nosotros hablamos de trata en teoría y es escandaloso y es agobiante todo lo que uno escucha, pero cuando la trata tiene cara, tiene nombre y apellido, cuando la trata tiene familia, se hace muy difícil de sobrellevar. Y es peor todavía cuando la trata está naturalizada por cuestiones culturales, cuando te dicen, bueno, pero pasó una vez, bueno, pero es el papá, bueno, pero entonces ahí decís, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos cuando la ley dice una cosa y la cultura dice una cosa? Ese choque es más frecuente de lo que creemos, es mucho más frecuente. Y El esto, choque de la perdón, ley, sí. esto va vinculado, si es un error, por favor, hacémelo saber, pero no digo que sea directamente proporcional, pero tiene relación con las condiciones geográficas, sociales, culturales, como vos decías, y económicas también. En algunos casos sí, pero no podemos hacer una... A ver, la trata nos afecta a todos, porque yo puedo hablar de la trata de captación, que es la captación frente a frente, yo te propongo un trabajo, vos me propones un trabajo con un sueldo millonario y yo lo acepto, voy y resulta que el trabajo no existe. Pero la trata también entra a nuestros hogares, a nuestras habitaciones, entra a nuestro living o a nuestra cocina a través de las redes sociales, a través de los juegos que tratan de captar a menores. No olvidemos el grooming, ¿no? Entonces, o también, o no solamente el grooming con los niños, el grooming tiene que ver justamente con los niños, ¿no? Y adolescentes, eh, pero también de esa manera se capta a las personas mayores, hombres, mujeres, para que después sean víctimas de trata. Entonces, tiene que ver la condición socioambiental, tiene que ver la condición económica, porque esa es una de las vulnerabilidades de la población, pero también nosotros somos vulnerables a través de las redes sociales, así como hoy podemos estar en contacto vos y yo a tanta distancia y es algo muy bueno de Internet y de las redes sociales. Así también trabajan los captadores de redes de trata de personas. Y ahí me das el pie para preguntar, siempre con este cuidado, un tema que lo venía intentando digerir hoy, porque entre la trata y la sobreexposición, hablo en adultos, con voluntad propia también se genera como una especie de zona gris. Lo quiero llevar a palabras más simples. Hoy por hoy hay, obviamente, las personas adultas que lo hacen con libertad y de manera artística o personal, no voy a involucrarme en decisiones personales, pero lo que digo es, me parece que es una zona gris y muy delicada entre lo que es la prostitución VIP, lo que es la venta de material pornográfico o adulto consentido, lo que eso puede derivar de la trata, que una cosa no justifica la otra, pero ese terreno fangoso también les produce a ustedes preocupación. En adultos A hablo, ¿eh? ver, tenemos que tener claro qué es la trata, ¿no? Y cuando tenemos claro qué es trata, van todos presos. Cuando tenemos clara la definición de trata de personas, la definición de trata es tomar a una persona para explotarla y tener un beneficio económico. Ujú. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, si yo consiento explotar mi cuerpo, pero hay alguien que tiene un beneficio económico de eso, es trata de persona más allá del consentimiento. Estamos hablando de adultos, por supuesto, ¿no? Por supuesto que los niños no consienten el abuso. Nadie debería consentir su propio abuso, pero hay veces en que la situación de la persona es tan particular que llega a consentir este tipo de cosas, ¿no? Es tan vulnerable, por eso cuando hablamos de vulnerabilidades hay que precisar el concepto, que la vulnerabilidad no es solamente socioeconómica o en un ambiente particular.
la vulnerabilidad puede estar dada en una chica muy bonita que tiene algo de dinero, que ha estudiado, que tiene una formación académica incluso, pero puede ser vulnerable porque también tal vez desee algunas cosas que con un sueldo normal, digamos, un sueldo habitual de una persona que trabaja a diario, no lo consigue y tal vez esa sea su vulnerabilidad. Entonces, si lo consiente, no importa, es trata de persona. Lo que Y le, está mal, aunque haya consentimiento. y le pregunto de la parte digital te pregunto, perdón, de la parte digital para luego volver a lo que es el trabajo de campo práctico, ¿no? Tuyo. Bueno, sos muy clara con tus conceptos, obviamente, pero en el último año y medio, 2 años, podríamos hablar de este fenómeno, no fenómeno como una cuestión elogiosa, sino fenómeno como cuestión social de OnlyFans, de este sitio web que tiene contenido eh, pornográfico o íntimo de ambos sexos, lo cual las personas pagan para tener un usuario y poder acceder a suscripciones, ¿no? Como si fueran plataformas de Disney, Amazon y otras. Entonces, puntualmente no para demonizar OnlyFans, pero digo, como una referencia entre tantas, ¿qué Claro. reflexión te merecen ese tipo de sitios? Pienso que la persona que la hace por propia voluntad y solamente ella se beneficia de su trabajo, de lo que ella considera trabajo, esa persona, ahí no hay trata de personas. Pero no siempre lo que un usuario de OnlyFans está viendo es algo generado solamente por la persona Con autonomía y que decisión propia. exactamente. La plataforma está usada también por captadores de trata, por tratantes directamente, por criminales directamente, llamémoslo así, por criminales, por bandas de criminales que a lo mejor están obligando a esa chica, a ese hombre, a ese varón que está ahí y que está sonriendo porque está amenazado. No vemos qué hay detrás de cámara. Vemos una cara, vemos un cuerpo, pero probablemente no vemos qué más hay detrás de cámara. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, con familiares, por ejemplo, ¿no? Más allá de la función que cada uno cumple en la sociedad, me parece que también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? A qué se dedican nuestros familiares, si realmente lo están haciendo porque decidieron hacerlo. A ver, hablemos claro, una mujer se prostituye sola, la prostitución está prohibida en Argentina. Ahora, esa mujer se prostituye y es la única beneficiaria de la explotación de su cuerpo, no es trata, pero si le paga un remisero a un Uber, no sé, a un taxi para que le lleve clientes, esa persona es parte de la trata. ¿Sí? Sí, 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 Tenemos que hacer la diferenciación también, quiero que esto quede claro, la trata comienza con la captación de la víctima, con el traslado de la víctima, hasta que llega al destino de explotación. Si eso se corta en algún punto, supongamos, alguien es captado en Misiones, pero Gendarmería en un control en Corrientes descubre el hecho y puede rescatar a las víctimas, ¿no? Todo lo que pasó antes y hasta ese momento puede ser considerado trata y la justicia va a determinar cuáles son las implicancias de cada uno de los actores que tuvieron que ver con la captación y con el traslado de esa persona. Entonces, no hace falta que el hecho de trata se concrete para que se los investigue por trata. Esto quiero que quede muy claro para que todos sepan, porque como la trata es uno de las acciones que da más dinero, tenemos que dejar claro esto. Bueno, vos decís, yo voy a ser un captador. Total, yo le ofrezco solamente el trabajo. Solamente le ofreces un trabajo que sabés o que no sabés, eso lo determina después la justicia, que es algo que después va a hacer sufrir, humillar, denigrar a la persona que vos estás captando. Entonces también esto hay que dejarlo claro, porque si no parece que yo no hice nada. Los que la maltrataron fueron otros, o yo no hice nada, el victimario es otro. No, sos parte, porque sin vos la trata no podría concretarse.
Era una campaña publicitaria, mira, lo estás diciendo y se me venía a la mente, no quería interrumpirte. Sin clientes no hay trata, creo que era una campaña. Exactamente. Ahora, Lo dijiste y la- se me vino a la mente la frase, sin clientes no hay trata. sin clientes no hay trata. No, pero yo solamente fui al prostíbulo. Yo no tengo nada que ver con la red de trata, pero estás consumiendo o lo que sabemos también del material de abuso sexual infantil. Pero yo solamente miré el video. No. Si no consumís eso, si no consumís porque estás consumiendo como lo que estás comiendo al mediodía, estás consumiendo eso. Si no consumís, si te negás a consumir, y también voy a aclarar que no existe la prostitución infantil. Los niños no se prostituyen, los niños son abusados, son violentados, son violados. Entonces, hay que tener cuidado acá porque si sos un consumidor, sos parte necesaria de la trata. Lo que vos decías, si no hay clientes, si no hay consumidor, no hay trata. ¿Sabés qué, Claudia? Esto que decís es desgarrador, dejando de lado que estamos en el invierno argentino y que por una cuestión climatológica hace frío, pero me eriza la piel, ¿no? Pensar en todo lo cotidiano, sin que por favor se entienda mal la palabra cotidiano, pero digo, así como para un carpintero, llevado a un ejemplo llano, cotidiano es hacer un mueble, para vos cotidiano en tu labor es encontrarte con situaciones desgarradoras de las cuales Exacto. muchas veces entiendo que debe ser muy complejo separar la parte laboral profesional de la humana, ¿no? Irte a tu casa y decir, bueno, los problemas han quedado en la vereda municipal. No, nunca quedan, nunca quedan. Es más, a veces un sábado a la tarde los problemas te siguen abordando en tu celular y tenemos que estar atentos y lo estamos y coordinamos con las fuerzas alguna acción y tenemos que responder ante alguna pregunta de cómo hacer determinadas cosas y no podemos desprendernos. Por eso mi confianza está en Dios, mi fortaleza viene de Dios y yo me refugio en eso. Supongo que cada persona que trabaja en las fuerzas de seguridad, los puntos focales que están en cada provincia, y por ejemplo, esta semana estuvimos en la ciudad de Oberá, acá en Misiones, en una mesa interinstitucional, y nos contaban el El trabajo 25 de municipal. junio. ¿Perdón? El 25 de junio. El 25 de junio estuvimos en la ciudad de Oberá y uno de los trabajos que se presentó fue trabajos concretos sobre trata de personas que realizan las secretarías correspondientes de la municipalidad de Oberá. Lo que decían las chicas es, después de la noticia, después de la presencia de todas las fuerzas, después de la presencia del Estado Nacional, o del Estado provincial, las víctimas están en el municipio siguiendo las caras y las voces de las personas que las contuvieron en el momento del rescate o cuando llegaron al municipio. Y hablaban de lo complejo que es contener a la persona que primero siente que no vale nada, que tiene su dignidad destruida, que no tiene esperanzas de nada, Hay que un no trabajo sabe, psicológico que debe ser titánico, psicológico, emocional y de contención, ¿no? por Reparar o intentar supuesto. reparar eso debe ser terrible. Claro, y aunque tienen un gabinete muy preparado, en Oberá y en otros municipios de Misiones y de Corrientes también, están preparados. De cualquier manera, lo que uno ve a diario no se normaliza dentro de uno y gracias a Dios que no se normaliza, gracias a Dios que la gente no termina con una coraza que nada le afecta porque si llega ese momento, creo que ya no actuaremos como humanos y pasaremos a, no sé, automatizarnos de algún modo, ¿no? Claudia, agradeciendo el tiempo, te hago las últimas dos preguntas. Nos quedan menos de 3 minutos en respuestas, obviamente que puedas explayarte, pero lo más breve posible. Por un lado, vos mencionabas esto de la tecnología, y creo yo, desde mi lugar como periodista, docente y ciudadano, que si hay algo que beneficia a combatir a todas estas mafias, y esta oscuridad moral es que la tecnología ha puesto luz en sitios donde hace tal vez 50, 70, 100 años esto era masificado, naturalizado, tomado como casi una extensión cultural y sin remedio alguno, era combatir contra la corriente. Hoy me parece que hay otras herramientas. Sí, bueno, es lo que decíamos hace un ratito, la tecnología arroja luz sobre una cosa y
pero aquellas personas que están en la oscuridad y que viven y que piensan desde la oscuridad del mal, actúan con la tecnología. Entonces, siempre va a ser un arma, va a ser una herramienta que la vamos a usar de acuerdo con los objetivos que tengamos, ¿no? Desde la trata, desde el comité ejecutivo, utilizamos la tecnología para difundir la peligrosidad de la trata de personas. Como en este caso lo habíamos hablado y por supuesto que la entrevista, además de ser un reportaje periodístico, funciona para darle exposición al caso. La última pregunta, Claudia, nos quedan 75 segundos. Como una percepción en la que puedo estar equivocado, por supuesto, vos corregime con total libertad, tengo la impresión o el análisis de que en materia de seguridad o en ciertos aspectos de seguridad hay como una determinación clara del gobierno nacional de ir contra las mafias. Esto no lo digo en elogio ni en crítica, es una percepción. Esto se ve así como que hay un poquito más de contundencia o más Eso determinación. Eso es así, eso es así. El Ministerio de Seguridad Nacional va contra las mafias y nosotras, las delegadas, trabajamos en esa línea desde el lugar donde nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y como vos te estabas refiriendo al tiempo, ¿por qué tenemos que facilitar estas redes de contacto que son el 145 y el WhatsApp? Porque cuando hay un caso de trata, el tiempo vuela. El tiempo es importantísimo y así como ahora teníamos, ya seguro tenemos menos tiempo. Un minuto para una víctima es mucho tiempo, puede correr el riesgo de no ser rescatada.